días, Venezuela, buenos días, América, buenos días, mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Bueno, hoy estoy Venezuela, hoy pues a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, a través de Noticias MCN Venezuela, tu blog pop, y a través de Noticias MCN Venezuela Radio, a través de la aplicación Seno Player, de nuestros aliados de Gigatoca TV Venezuela e Internacional, así como también de nuestros aliados de Siempre Venezuela Siempre, allá en el norte de Santander y en la Guajira colombiana para toda Colombia y el Caribe. Nuestra querida y amada y siempre un fuerte abrazo, ¿no? Así sea en la distancia, de nuestra periodista Laureca Aurier, allá en la mancomunidad alemana francesa hasta el norte del África y Europa, siempre muy pendiente de todos estos programas para que los venezolanos que se encuentren allá pues se mantengan informados y realmente siempre al día, colocados del lado correcto de la historia venezolana siempre. De ETTR, allá en Estados Unidos, para todo el mundo y toda esta gran plataforma comunicacional de el Movimiento de Salvación Nacional que nos acompañan día a día. Cada día sumamos más de venezolanos que nos colocamos del lado correcto de la historia por la justicia y por la libertad de nuestra amada patria y de la América. Hoy, sin mayor preámbulo, tengo aquí como invitado especial a un venezolano de sección, el economista Rafael Quiroz Serrano. Voy a hacer un pequeño resumen para quienes no le conocen. Egresado de la UCB, economista, egresado de la UCB, ha cursado estudios de ciencias políticas allá en Inglaterra, de posgrados de economía y administración de hidrocarburos, especialización en política y comercio de petróleo exterior de Venezuela, gobernabilidad y política exterior. Y ha sido un hombre tan versado que también manejado en las líderes de la diplomacia, como cónsul de Colombia, de Venezuela, en Colombia, Cúcuta, en Sao Paulo, Brasil, director ejecutivo de PDVSA en una oportunidad, profesor de la UCB, profesor de la Universidad Libre de Colombia, y es escritor, columnista, lo que yo llamo un venezolano de primera, íntegro y leal a esta maravillosa Venezuela. Yo he querido ser invitado. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, José Contreras, muy amable por su invitación, muy gentil de su parte y un saludo muy cordial a tu vasta audiencia. Bueno, teleaudiencia, mejor dicho. Está bien. Hoy he titulado, Rafael, esta entrevista o este conversatorio, porque yo lo llamo conversatorio, ¿no? ¿Es el petróleo para Venezuela nuevamente la fuente de recuperación del país en libertad? Ese es el título del programa, de nuestro programa. Pero quisiera en estos minutos iniciales que Venezuela y los venezolanos de bien conozcan parte del lado humano de Rafael Quiroz Serrano. ¿Dónde se ubica Rafael Quiroz Serrano? Ya he dicho que es un venezolano íntegro y leal a la patria. ¿Qué tiene que decirnos a todos los venezolanos y sobre todo a aquellos que no sabían quién era Rafael Quiroz? Sí. Bueno, gracias primero que todo, José Contreras, por la invitación cordial que me ha hecho. Es muy amable de su parte haberme llamado para esta entrevista o para este conversatorio, como tú dices. Y dejo claro que estoy en estos momentos en las alturas de la montaña andina. Me encuentro en San Cristóbal. Tengo unos días descansando por acá para retornar el próximo fin de semana. Al terminar el semestre ya en la última evaluación que tengo que hacer de los estudiantes de Economía y Política Petrolera en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, y donde soy jefe de cátedra por lo demás de la misma asignatura. Entonces, bueno, estoy acá y bueno, desafortunadamente, bueno, vivimos unas circunstancias bastante dramáticas, por decir algo, en Venezuela.
y donde, por supuesto, los hombres de pensamiento libre y de pensamiento universal, diríamos, tenemos, como diríamos en tus palabras, tenemos que estar al lado verdadero y cierto de la historia. Yo estoy ejerciendo pues la docencia universitaria, soy columnista de varios portales de noticias, y estoy permanentemente declarando y escribiendo sobre petróleo. Tengo varias obras escritas en petróleo, en autoría tengo 5 libros y en coautoría tengo 6, todos los 11 sobre hidrocarburos. Y en cualquiera de esas columnas, en cualquiera de esos libros, en cualquiera de los escritos, las declaraciones mías, podrán los venezolanos todos saber o ver que marco distancia y distancia remarcada con lo que es un gobierno que yo defino desde el punto de vista politológico, un gobierno autocrático con tendencia hegemónica, conformado por militares, más por militares que por civiles, cuidado. Y bueno, por supuesto, hacemos una oposición a nuestro estilo, una oposición seria, una oposición respetuosa, aun cuando el gobierno así no lo sea. Y una oposición, por supuesto, netamente académica y de altura. Pues, no soy dado a epítetos o a calificativos al adversario, por mucho que se lo merezcan, o por mucho que no se lo merezcan el enfrentamiento, pero en todo caso, no soy dado a ello precisamente porque estoy en los claustros universitarios, donde estudiamos permanentemente e investigamos constantemente lo que es la materia de los hidrocarburos y en la cual, por supuesto, este gobierno da muy pocos resultados positivos, tal cual elementos, pero donde ha dejado de demostrar, ha dejado de demostrar, no, ha demostrado hasta la saciedad, diría yo, de que es un gobierno incompetente a toda prueba y un gobierno, por supuesto, incapaz, donde ha demostrado, por supuesto, la incapacidad absoluta en el manejo de la industria petrolera. Y bueno, para muestras, como diríamos, solamente se necesita un botón, que es el que estamos viendo en estos momentos en la costura de la política petrolera venezolana. Y bueno, en eso yo vengo de Acción Democrática, donde milité durante 24 años ininterrumpidos, hasta 1992, cuando me fui de Acción Democrática, para más nunca volver ni a ella ni a ningún otro partido político. Yo a partir de allí cancelé mi militancia política el 20 de agosto de 1992 y bueno, me declaré independiente, pero por supuesto un hombre con formación ideológica netamente socialdemócrata, aferrado en parte a lo que fue la Acción Democrática, la de estirpe originariamente democrática y abierta al debate y a la confrontación de ideas, etcétera. Me formé en parte en el Congreso de la República, en el extinto Congreso de la República, sin ser parlamentario, pero fui subsecretario del Senado de la República, fui subsecretario de la Cámara de Diputados y fui secretario del Senado y del Congreso de la República, y allí en esa casa de estudios, como yo la llamo, recurrió parte de mi juventud y aprendí mucho de lo que es el debate ideológico, de lo que es la confrontación de ideas con el adversario, sin tomar en cuenta o sin creer de que el adversario sea enemigos sempiterno de uno, sino que la formación parlamentaria da afortunadamente elementos para la confrontación y para la controversia sana y sobre todo para la tolerancia. Entonces, en ese marco más o menos me juego o me comporto. ¿Entiendes? Perfecto. Bueno, debo coincidir contigo, Rafael, en lo siguiente, ¿no? Tú diste una fecha, te apartaste y te retiraste de tu activismo político el 20 de agosto del 92.
Pues yo lo hice 5 años antes y fíjate que no son, yo digo que para Dios nunca hay casualidad, ¿no? En ningún momento los eventos, ni que estemos hoy hablando para Venezuela y el mundo. El 20 de agosto del 85 me correspondió a mí retirarme del activismo político, básicamente de Acción Democrática, que también fui formado en esas lides. Ah, Y bueno, imagínate. pero fíjate, coincide el 20 de agosto, ¿no? Que de paso es Sí. el día de mi cumpleaños, pues, para que no te olvides, ¿no? Ya, estupendo. Ya sabes. Bueno, yo quiero entrar en materia y sobre todo dejarte un tema muy importante en esa universidad, no solamente la Universidad Central y tu vida que has pasado en la parte académica y en toda la exploración e importante aprendizaje que has tenido en las líderes políticas y que deja realmente el sabor cuando se ha hecho con verdaderamente honestidad, integridad, pues poder pararse ante el pueblo y ante la gente, ¿no? Como si por eso te catalogué directamente como un hombre íntegro y leal a esta patria. Comencemos en la materia petrolera, porque hay muchas cosas que hablar, vamos a tratar de ver cómo podemos hablar del pasado, presente y el futuro que nos corresponde en esa materia para Venezuela. Lógicamente, tú lo dijiste bien claro, tenemos que liberar, hacer un cambio, no solamente de gobierno, sino de sistema político, siempre lo he dicho, para poder lograr llegar a esa Venezuela de lo posible, como lo dijo en una oportunidad Arturo Gula Prieto. Pero yo quiero plantear primero, que arranquemos, la semana pasada se cumplió un año más, ¿no?, de esa fecha histórica de la petrólea, ¿verdad? Comencemos de allí, básicamente en ver lo que fue para Venezuela, esa Venezuela petrolera, con la comparación, lógicamente, de la agrícola, pero ¿qué nos trajo y que nos ha llegado hasta ahora a, lamentablemente, este régimen acabar con todo lo que ha sido una memoria clara de la Venezuela, que realmente se pudo hacer mucho más, pero que estos acabaron con todo, con ayudita de otros? Sí, sí, sin duda alguna, fue el año 1875, el año que marcó la pauta de la aparición por primera vez de petróleo en tierra venezolana, acá mismo cerca de San Cristóbal, en la ciudad de Rubio, que es la capital del municipio Junín, a 5 kilómetros allí, en la hacienda de don Manuel Antonio Pulido, llamada La Alquitrana. Allí apareció el petróleo por primera vez en Venezuela debido a un terremoto que tuvo su epicentro en Cúcuta, capital del departamento norte de Santander, Colombia. Y entonces los efectos sísmicos de ese terremoto se hicieron sentir muy precisamente, muy duramente en San Antonio, porque acabó con medio San Antonio, acabó con medio Capacho, lo que hoy en día es Capacho Nuevo, Capacho Independencia. Ese Capacho, cayeron todos sus casas, hubo una destrucción tremenda, y 2 días después se fundó allí, sobre las ruinas y sobre los cadáveres todavía, los capacheros que murieron en ese terremoto, se fundó el Capacho Nuevo, lo que hoy llamamos Capacho Independencia, que se llama San José de Independencia. Y ese es el Capacho Nuevo. Bueno, con ese Capacho nació con el terremoto. Y estas vibraciones, por decirlo así, esos efectos sísmicos, se dieron también en Rubio, no tan impactado como Capacho en San Antonio, pero al fin y al cabo se sintieron allí, pues por supuesto, los efectos sísmicos, y eso hizo brotar por primera vez petróleo en tierra venezolana. A partir de allí, Venezuela ató su destino, bueno, en términos ilimitados, para hablarlo a los efectos históricos de prolongación, al petróleo y a la industria petrolera venezolana, y más específicamente a la renta del petróleo. A partir de allí, por supuesto, se constituyó la primera empresa petrolera venezolana, que fue la Petrolia del Táchira,
Y después, a finales del siglo antepasado, empezaron a llegar las primeras, la Bermúdez Company, empezó a llegar la Shell y la British Petroleum, sobre todo para la primera década del siglo pasado. Y bueno, así se encontró Venezuela ante ante una realidad que, por supuesto, llegaba a las arcas del erario público. Y Venezuela empezó a vivir del petróleo básicamente a partir de la primera década del siglo pasado. Es decir, con la llegada del paisano capachero Cipriano Castro al poder, a finales, en el 24 de octubre de 1899, que fue cuando Cipriano se declara, por supuesto, victorioso en la revolución liberal restauradora que él encabezó cuando emprendió desde el río Táchira, de San Antonio del Táchira, hasta Caracas. Y bueno, y allí empezó a entenderse con las transnacionales y qué sé yo. Bueno, luego vino lo que la escaramuza que hubo entre él y Juan Vicente Gómez en noviembre del año 1908, cuando él salió a Europa a operarse en Alemania y en Francia, y no pudo volver después. Pero a partir de allí Gómez se entiende con las transnacionales, porque sabía la importancia que había del petróleo ya para ese entonces. Y empezaron a llegar a las primeras transnacionales a suelo venezolano y tomaron posesión de los principales yacimientos. Juan Vicente Gómez dio concesiones al granel a todo el que lo pidiera, etcétera, y empezó a celebrarse, por así decirlo, lo que Rómulo Betancourt en su libro Venezuela, Política y Petróleo llamó la danza de las concesiones. Esto fue mucho más remarcado a partir de 1928, cuando se celebró la conferencia de Ashnakari en el norte de Escocia y se constituyeron las 7 hermanas que van a controlar y a dominar el mercado petrolero de los hidrocarburos desde ese 2008. Ese encuentro fue debido a las desavenencias y peleas que venían teniendo entre sí las empresas grandes petroleras, las medianas y las pequeñas también, europeas y norteamericanas, y llegaron allí a un acuerdo y se repartieron el mundo petrolero en todo el buen y el mal sentido de la palabra. Entonces, bueno, las concesionarias dominaron totalmente 40 años de comercialización petrolera en el mundo. Se posesionaron de los principales yacimientos petroleros, tanto de Venezuela, de México, Argentina básicamente, y luego en el Medio Oriente, y empezaron a controlar todas las fases de la industria petrolera, de la exploración, pasando por la producción, por la refinación, comercialización y llegando hasta la última fase de lo que son las fases, los factores o la línea de valor de la industria petrolera, que es el transporte del petróleo. Esto fue así, tal cual. Bueno, Venezuela, por supuesto, era un país primitivo, era un país que vivía escasamente del cacao, del café que se exportaba, que valga decir que antes de la aparición del petróleo en Venezuela, el 88% de los ingresos en divisas que se recibían como producto de exportaciones venezolanas, el 86-88% eran del cacao y del café que se producía básicamente acá en los Andes venezolanos, con mucha especificidad en el Táchira y también en Monagas, la parte de cacao que era fuerte. Venezuela, repito, era un país ensimismado en parte, distraído en la historia, muy primitivo. Por supuesto, no existían hospitales, tampoco infraestructura vial en Venezuela, ni escuelas. La única universidad que existía era la Universidad Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes. Luego vino, por supuesto, la en Zulia. Pero era una empresa sobrehumana, en verdad, poder formarse académicamente en Venezuela. Y bueno, entonces
el campesinado venezolano, el labriego venezolano, empezó a emigrar de los campos que cultivaban caña y azúcar, caña de azúcar, perdón, café, cacao, etcétera. Empezaron a migrar a los campos petroleros que se habían constituido en Venezuela, y básicamente, por supuesto, en el Zulia, en Falcón, en Monagas y en Anzoátegui, que pues, han sido los estados petroleros por tradición, por decirlo así. Esto va a unir a Venezuela y al Estado venezolano, al gasto público venezolano, lo va a unir a través de una especie de vínculo, de cordón umbilical entre las exportaciones petroleras y el Estado venezolano, que ya ha empezado a vivir, por supuesto, de la renta del petróleo en función del gasto público. Y bueno, todas las transnacionales que quisieron venir a Venezuela vinieron. Juan Vicente Gómez repartió todas esas concesiones como quien en carnaval reparte caramelos, serpentinas o papelillos, y le otorgó concesiones a sus familiares, a sus paisanos, etcétera, etcétera. Y todo esto vino por, hay que destacar, por supuesto, que en 1920 se produce la primera ley de hidrocarburos que estimuló y dirigió e impuso, por decirlo así, también en el buen sentido, Gumersindo Torres en 1920, el 21 y 22 hizo algunas enmiendas a esa ley y bueno, debido a las presiones de las empresas norteamericanas, sacaron a Gumersindo Torres del ministerio, lo sacó Gómez para luego volverlo a incorporar en 1928. El hecho es que, bueno, se llega a la era un poco, a la era democrática, gracias al puente que hizo entre el gomecismo y el medinismo Eleazar López Contreras, paisano de acá mismo de Queniquea, y entonces así recibe Medina Angarita mediante selecciones indirectas que hubo. Medina Angarita era un militar formado bien, muy bien formado, de acá mismo en la capital del estado Táchira, y él va a ponerle la firma a la ley orgánica de hidrocarburos desde 1943 y que va a tener vigencia por 40 años hasta 1983, pero que sin embargo nos acompaña con retazos, con enmiendas, etcétera, etcétera, hasta prácticamente el año 2000 cuando viene la actual ley orgánica de hidrocarburos y bueno, eso lo logra Medina Angarita afortunadamente, luego viene el trienio, bueno, en esa ley de Medina Angarita, a través del impuesto sobre la renta se le estableció 40% para el Estado y 60% para las transnacionales. Luego viene el trienio ADECO, en el trienio ADECO específicamente en el gobierno de Rómulo Gallegos, después del trienio ADECO, el 12 de noviembre de 1948 se establece el 50-50, 50% para las transnacionales y 50% para el Estado venezolano. Eso fue el 12 de noviembre del 48, o sea, 12 días antes del famoso 24 de noviembre que derroca a Rómulo Gallego. De hecho, las malas lenguas, por decirlo así, en la historia del petróleo, dicen que ese golpe se le dio a Gallego por que 12 días antes se había ganado la enemistad de las transnacionales con el 50-50. Pero bueno, haya sido cierto o no, pero bueno, el hecho es que después llegamos ya al periodo democrático, afortunadamente, cuando en Venezuela están empezando a entrar por las rendijas de la ventana de la nueva década del 60, empiezan a entrar las primeras luces matutinas de la democracia venezolana en 1959 con la elección de en 58 con la elección de Rómulo Betancourt como presidente el primer domingo de diciembre y 17 días después, 15 días después, el Flaco Sanabria, que era el que hacía la veces de presidente interino hasta febrero
del 59 que le entregó a Betancur, que era el presidente electo. Entonces firmó Eleazar López Contreras la famosa ley de 60-40, 60 para el Estado venezolano y 40% para, para las empresas transnacionales. Bueno, Venezuela empezó a vivir, por así decirlo, ya para concluirte, José, la cosa histórica, empezó a vivir del petróleo a partir de allí. En verdad, Venezuela era un país subdesarrollado, era un país de apargatudos y era un país, bueno, muy rural. Y fue el petróleo el que nos transformó a nosotros, el que le imprimió una gran cuota de industrialización, y Venezuela se puso, junto con México, junto con Brasil y Argentina, a la cabeza de todos los países latinoamericanos en términos de desarrollo, en términos de desarrollo industrial básicamente y de crecimiento económico. Vámonos a la pausa para que ahí entremos entonces al periodo de la verdadera democracia, ¿no? Digámoslo así, y hacia dónde vamos después de esta hecatombe, ¿no? Que está sucediendo en la industria petrolera. Bueno, vamos de nuevo con nuestro invitado especial. Hoy es el venezolano de sección, el economista Rafael Quiroz Serrano, experto petrolero, académico, uno de esos hombres que tiene claro no solamente lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que está pasando en Venezuela, sino tiene una visión muy amplia por su condición no solamente de académico, sino de esos venezolanos expertos en la materia, hacia dónde vamos. Porque si bien claro, como lo habíamos narrado en el primer segmento, la historia, ayer yo escribía algo, Rafael, como acostumbro todos los domingos, sobre el tema de la historia. Mucha gente no solamente habla de las historias mal contadas, sino que deja a un lado las historias como un evento ya pasado, y como ya aquí pasó la cosa, no tenemos nada que hacer. Y eso es un error. La verdadera historia debe ser base fundamental para el presente y poder construir ese futuro. Es lo que no le hemos enseñado a los muchachos nuestros, esta nueva generación, lamentablemente, algunos politiqueros por conveniencia, ¿no? Y por eso hemos llegado hasta donde hemos llegado. Pero el venezolano, y en este ciclo que tiene a través de nuestra plataforma comunicacional, hemos iniciado un ciclo con los venezolanos que no están, como yo diría, contaminados, ¿no? Y que tienen clara visión de que nuestra Venezuela se puede recuperar, que la Venezuela nuestra, una vez cambio de sistema, podemos iniciar rápidamente ese proceso, no solamente de reconstrucción, hasta inclusive de refundación, ¿no? Que nos permita a la República y a todos constituir un verdadero Estado, que no sea gobierno o representantes políticos, sino el mismo pueblo en general, que realmente debe constituir ese Estado para poder ser esa Venezuela que tanto añoramos y queremos, no solamente desde la justicia, de la libertad, sino desde volver a retomar el camino verdadero y pararnos sobre la brecha, sobre el proceso maravilloso que debe ser en lo que es el verdadero porvenir, la prosperidad de un país donde tengan que retomar no solamente cerca de los 8 millones que están fuera en el venezolano, sino que esta y las nuevas generaciones no se les siga comprometiendo su futuro. Y de allí que ya entramos en la era entre la interrupción democrática con esto que nos está pasando, ¿no? Pero ¿hacia dónde tenemos que ir? Y por eso el título hoy fue: ¿es el petróleo para Venezuela nuevamente la fuente de recuperación del país? Continuamos, Rafael. Sí, a mí no me queda duda que es así, aun cuando suene un poco contradictorio ese al mismo discurso que tenemos algunos, y aun cuando nos suene un poco antipático y no nos guste, pero es así. Va a ser a partir de la reconstrucción y recuperación de la industria petrolera venezolana, desde la cual podemos reconstruir el país. No habrá reconstrucción política, ni social, ni económica de Venezuela si no hay una reconstrucción de la industria petrolera.
porque de ninguna otra fuente de divisas ni de ninguna otra fuente de exportaciones vamos a tener que no sea del petróleo. No va a ser en base a los hongos y champiñones que se cultivan en el Piedemonte andino. Nosotros no construimos aquí celulares, ni aviones, ni tenemos una industria automotriz por la cual pudiéramos recibir caudales de dinero. Va a ser del petróleo, nos guste o no nos guste. Y por supuesto, como la república, como la nación, como el país, como la revolución, como el gobierno, etcétera, etcétera, no tenemos los recursos, pues tenemos que apelar, por supuesto, lamentablemente, desafortunadamente, al capital petrolero internacional, que sí estarían dispuestos a venir, más que por la faja del Orinoco, yo iría por los 20.000 pozos de crudo convencional que nos esperan para una recuperación secundaria y terciaria en algunos casos, que de pozos que se encuentran y yacimientos que se encuentran en el sur y en Falcón, al norte de Monagas y de Anzoátegui. Va a ser a partir de allí. Pero para eso no implica tener que entregar la industria petrolera como vienen vociferando algunos precandidatos presidenciales, toda esa grey de jornaleros candidaturales y que algunos de ellos pretenden colocar como principal pivote de ofrecimiento demagógico electoral el privatizar petróleo de Venezuela. No tenemos que recurrir ni a privatizarla, ni mucho menos entregarla. ¿Ah? ¿Perdón? Cero privatización. No, cero privatización. Y que no vengan a decir que el Estado es mal empresario per se. El empresario, el Estado venezolano per se no es mal empresario, como digo yo, como el sector privado per se no es buen empresario. Tenemos demostraciones, cantidades, que el Estado es buen empresario. ¿Por qué no me cuestionan a PDVSA y al Estado venezolano en los 15 primeros años de la industria nacionalizada? Ahí puedes señalar ejemplos de buen éxito, de buenas operaciones, de buena gerencia, de buen criterio, de honestidad, etcétera, etcétera. Cuando nos convertimos en una de las principales empresas petroleras del mundo. Bueno, y era gerenciada por el Estado venezolano. El Estado venezolano era buen empresario, para que vean, pero era buen empresario porque colocó allí gente que sabía de petróleo. Aún militares, aún siendo militares, que son los que menos conocen de petróleo. Pero para que vea, Rafael Alfonso Lavar, el general Rafael, conocía petróleo, era un hombre austero, era un hombre honesto, era un hombre honrado, era un hombre capacitado, etcétera, etcétera. Y entonces allí la industria petrolera no solamente fue eficiente en todos los aspectos, sino que fue ejemplo internacional. Y repito, y era del Estado venezolano. Entonces, todo va a depender de las personas que usted utilice para ello. Si usted utiliza, qué sé yo, a Rafael Quiroz y a José Contreras para manejar toda una cadena de supermercados, nosotros seguramente no sabemos nada de alimentos, eso lo fracasamos en 2 o 3 semanas, estimado, sin comernos todo el mercado que hay allí. Pero si a nosotros nos utilizan para lo que sabemos, por supuesto, vamos a ser eficientes y el Estado será eficiente. Entonces, el Estado es pésimo administrador y es deficiente en la medida en que el jefe del Estado no sepa escoger sus colaboradores y a la gente que va a colocar al frente de esas empresas públicas que tiene el Estado venezolano. Y con esto no estoy diciendo que el Estado venezolano tenga que ser dueño de cuanta empresa pública y servicio público encuentre a su paso. No, el Estado no tiene por qué ser dueño de televisoras, ni de cadenas de radio, ni supermercados, ni mucho menos de areperas o vendedor de empanadas en la ruta de la empanada o en Montón, o en esa cuestión. Eso lo hace mejor el sector privado. No tiene problema. El problema del gobierno es que precisamente escoge a panaderos a hacer a zapatos y a los zapateros los pone a hacer helado. Bueno, y cosas así, la cosa más arbitraria. Bueno, así cualquier estado es mal empresario. Y las mejores empresas petroleras del mundo son del Estado, por favor. ¿Quién discute que la Arabian Aramco, la empresa petrolera transnacional más grande del mundo, eso es el Estado Saudita, eso no es el sector privado? La Total de Francia es una empresa pública, para que sepan. La Equinor de Noruega es una empresa del Estado noruego y el Fondo
el fondo petrolero que tiene Noruega, que sobrepasa en estos momentos los 365.000 millones de dólares, son manejados por el Estado noruego. La Repsol mismo de España, el 75% del Estado español. Bueno, y así cantidades, las principales empresas petroleras. Entonces no me vengan a decir que per se el Estado, no, quien diga eso no conoce la concepción ni filosófica, ni ideológica menos, ni sociológica, ni económica del Estado, ni antes Rousseau ni después Rousseau. Entonces, repito, el Estado per se no es mal empresario. Entonces, con ese esquema tú no puedes venir a privatizar entonces PDVSA porque está en las ruinas. Papá, perdóneme, en las ruinas no solamente está PDVSA, en las ruinas están todas las empresas públicas, todos los organismos públicos, todos los institutos autónomos del Estado, los ministerios, Minaflores también. Entonces vamos a privatizar todo eso a cuenta de que están en el suelo. Bueno, por esa vía, entonces, la María Corina terminará aquí entregando todo el país y la nación y qué sé yo, y hipotecará la república y qué sé yo, desmantelará el Estado, porque hay que quitarle todas esas empresas, todos esos ministerios, todos esos institutos autónomos, y hay que quitarle Miraflores también al Estado venezolano, porque es mal empresario, porque están quebradas. Ese es un argumento muy baladí, sobre todo a quienes conocemos personalmente y con todo respeto a María Corina, que yo sé que es una mujer muy seria, una mujer muy capacitada, una mujer bien formada, una mujer que habla con honestidad, pero con una honestidad equivocada, no por su honestidad, sino está equivocada en la percepción que tiene en relación a lo que es la empresa petrolera para el Estado venezolano. Seguimos siendo, yo sé que repito, esto suena un poco antipático, sobre todo para los antirrentistas petroleros, y que tienen toda razón de serlo, pero por supuesto, de que vamos a seguir viviendo de la industria petrolera, nos guste o no nos guste. Y el petróleo no puede ser tratado como se le trata, con esos argumentos tan baladíes de que, bueno, no es que vivimos nuevos tiempos. Bueno, un momentico, los nuevos tiempos a mí me acondicionan y me obligan a entregar las empresas públicas, sobre todo una empresa pública que no es una empresa pública cualquiera, ojo. Cuando hablo yo de PDVSA, cuando yo hablo de la industria petrolera, estoy hablando de los últimos 120 años de conducta y comportamiento de la economía venezolana. Es decir, el petróleo sigue siendo el alma mater, el motor, la locomotora de la economía venezolana. Que no lo hayamos utilizado en forma óptima, como tú lo planteabas, José, es otra cosa. Ojo, pero tampoco el petróleo, con todos sus conflictos y contradicciones, trajo para Venezuela cosas positivas, como fue el nivel y el modelo de industrialización. Comportó para nosotros también beneficios sociales en términos de escuelas, de universidades, de institutos públicos, de infraestructura vial, etcétera, etcétera. La formación de venezolanos de tan alto nivel que hoy están dando la talla a nivel internacional. Además de eso, exactamente. Además de eso, hay otras cosas que se nos escapan. Bueno, entonces, si se le sacó bastante provecho en todo el buen sentido a lo que es la industria petrolera. Que no hayamos invertido todo lo que hemos debido haber invertido en el momento en que hemos debido haberlo invertido, en los factores y sectores que lo hemos debido haber invertido como ha debido ser, es otra cosa. Pero tampoco aquí todo fue despilfarro, ni derroche, ni robo, ni mucho menos. No, aquí se utilizó el petróleo para bien. En 1970 y 80, nosotros éramos el primer país de América Latina con mayor kilómetros de carretera pavimentada per cápita en América Latina. Bueno, instalamos los primeros centros hospitalarios, los más grandes y ejemplos de América Latina. Entonces, sí se hizo con el petróleo. Lo que pasa es que no hicimos todo lo que hemos podido haber hecho. Y entre esas cosas que nos faltó fue haber buscado una economía alterna, una diversificación económica, porque no nos pusimos a producir medios de producción. Ojo, no estoy hablando en términos marxistas de factores de producción, para que no me malinterpreten los antimarxistas compulsivos. No es factores de producción, medios de producción.
¿Cómo es posible, José, que en este momento que estamos hablando nosotros, para tomar solamente en cuenta a partir del principio del siglo pasado, en 123 años de evolución, de modificaciones, de avances, de revolución, qué sé yo, la industria petrolera, todavía nosotros aquí no, en Venezuela no hayamos producido el primer taladro? Y todavía lo importamos de Alemania, de Estados Unidos y de Francia. Por favor, haber fabricado una tuerca, haber fabricado, todo lo dependemos de afuera. ¿Por qué? Porque no diversificamos la economía. Entonces, ese sí, por supuesto, algo que reconoció la democracia, la verdadera democracia de la mal llamada Cuarta República. Usted que es repúblico, al igual que yo, pues sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, pero tampoco aquí fue holgorio y tampoco fue que aquí todo se malgastó. Yo no caigo en esa tesis pesimista, medio uslarista en la cuestión, porque bueno, por razones obvias, por supuesto, yo fui muy amigo de Arturo Uslar Pietri en vida y como él decía, yo era uno de sus amigos más jóvenes, pero Uslar estuvo equivocado allí, en esa tesis pesimista de qué se hizo con el petróleo. Pero bueno, volviendo al terreno nuestro, el hecho es que cuando hablamos de petróleo, bueno, que la estimada amiga María Corina esté claro que no estamos hablando de una fábrica de alpargatas, ni de muebles, ni de infraestructura para edificios, ni de automóviles, ni siquiera de las empresas aeronáuticas o marinas o lo que sea. Estamos hablando de petróleo, que es la materia prima hoy por hoy más importante que tiene el mundo desarrollado o el mundo en general. Y segundo, es la mercancía más comercializada en todo el mundo día a día. Hoy lunes se estará produciendo, se estará demandando, se estará vendiendo no menos o alrededor de 100 millones de barriles de petróleo. Hoy, lunes. Dígame cuál material, cuál mercancía, cuál factor de la economía mundial abarca lo que son 100 millones de barriles diarios. Usted lo multiplica por 159, que es el número de litros que tiene cada barril. Bueno, entonces, ojo, y no es materia prima tal cual. No. Eso es el que me venga a decir, no, es que es una materia, una mercancía que hay que venderla como todo. No, señor. El oro no se compara el petróleo no se compara ni con el oro, ni con el cobre, ni con el carbón, ni siquiera, ni nada de eso, porque el petróleo es un arma política. Esto es difícil, parece que lo entiendan no solamente los políticos, sino algunos economistas, que no entienden que el petróleo no es una mercancía cualquiera, no es una materia prima cualquiera, es una materia prima muy importante, sobre todo vital para el mundo desarrollado, pero lleva un componente geoestratégico, porque yo con el petróleo defino políticas petroleras de mi país. Yo con el petróleo y con la industria petrolera defino diplomacia petrolera. Y yo con la economía petrolera y con el diseño de modelos económicos petroleros, con el diseño de una diplomacia petrolera, yo hago geopolítica petrolera y entro a conjugar en un grandioso y continental y mundial juego que es la geoestrategia del petróleo. Usted dígame qué materia prima, qué mercancía tiene la magnitud desde el punto de vista geoestratégico, desde el punto de vista de soberanía nacional, que el petróleo. No hay ningún otro. Entonces, por favor, María Corina. Indiscutiblemente no hay ninguna. ¿Ah? Indiscutiblemente no hay ninguna otra. No hay ninguna otra. Entonces, muchos no hemos sabido valorar lo que tenemos. Esto sin caer en el falso mito o en el mito que montó aquí Hugo Chávez Frías, Santiago Mauricio, que éramos la primera reserva petrolera del mundo. Eso no es cierto que somos. Y sin embargo, economistas de oposición, y no se diga el gobierno, por supuesto, siguen con esa parafernalia y con ese rito de que somos la primera reserva mundial de petróleo. Eso no es cierto. Eso lo montó Hugo Chávez, que era muy hábil para montar mentiras, que era muy hábil para fabricar mitos, entre otros, de que los militares eran los más grandes venezolanos, los más capaces, los mejores gerentes,
los hombres que eran, eran premios Nobel en economía, eran políglotas, era una gente, eran Superman, pues, intelectualmente hablando. Y eso no fue así, eso fue otro mito. 24 bueno, años de experiencia. Perdón, Rafael, es que no podemos muy lejos. Nos remitimos a los hechos. Claro. Y ahí el que tenga ojos que vea. ¿No? Así es, yo diría 24 años de experiencia nos demostraron todo lo contrario, es que los militares saben muy poco y no sirven para casi nada. Entonces, eso mito, igual que fue el mito de las reservas petroleras. Eso lo de la faja no es cierto. La cantidad de petróleo que hay allí no es solo petróleo, allá hay es lo que llamamos hidrocarburos. De hecho, el informe mediante el cual él en el año 2007 mandó a certificar en contra de la estrategia petrolera, de política petrolera que traía la OPEP desde 1982, que era no certificar reservas. Contrario a eso, llegó a certificarlo. La hizo certificar. Y la certificación que le dio la Riyadh Energy de Londres no habló de reservas probadas, ni de reservas probables, ni hipotéticas. Habló fue de recursos de hidrocarburos. Y allí nuestro geólogo ejemplar, por decirlo así, Aníbal Martínez, que tiene 2 o 3 años de haber muerto, y publicó el único libro que se conoce en Venezuela y en el mundo sobre la faja petrolífera de los Orinoco. Dice que hay 3 existencias de recursos de hidrocarburos, que no es solo petróleo, que es crudo extra pesado, o sea, petróleo, crudo extra pesado, gas y bitumen natural. 3 componentes. Y aquí no lo quieren hacer ver de que los 277.000 millones es puro crudo. No es cierto. De crudo hay solamente 90.000 y 93.000 hay de bitumen natural y 90.000 hay de gas también, sin contarle el agua salobre que hay en los yacimientos. Entonces, aquí se le hizo creer, oye, ojo, y ese mito lo repitió todo el mundo, lo siguen repitiendo. Yo se lo he oído incluso al presidente actual de Colombia, a Petro, y lo he oído todavía a presidentes de Sudamérica, y se lo he oído a parlamentarios europeos, norteamericanos. ¿Pero de dónde sacan ustedes eso? Tenemos reserva interesante. Yo creo que tenemos una de las reservas más grandes del mundo, pero no la más grande. Por delante de nosotros hay 8 países. Nosotros estamos en 9º en el mundo en reserva. Y ojo, eso no es nada, absolutamente nada despreciable. Porque 103 países que producimos petróleo en el mundo, seamos los 9º en reservas, ojo, eso es para quitarse el sombrero. Pero delante de nosotros está Arabia Saudita, segundo está Irak, tercero está Irán, cuarto está Canadá, quinto está Rusia, sexto Qatar, séptimo Emiratos Árabes Unidos, octavo Kuwait, 9º Venezuela y 10º Estados Unidos. Repito, esto no es nada para despreciar, pero no exageremos, no exageremos. El problema en Venezuela es que sobre petróleo queremos exagerar y no nos acordamos. Yo no sé si fue una máxima de, no sé si fue Sócrates o Cicerón que dijo de que la exageración era el veneno de la razón. Y eso es lo que pasa con nosotros venezolanos, que queremos nosotros exagerar por todas partes, qué sé yo, y a todo el mundo, y a la hora a todos los venezolanos que descubren, qué sé yo, el café sin agua en Japón, y bueno, un gran descubrimiento. Bueno, está bien todo eso, pero Venezuela no hemos todavía el primer premio Nobel de todo, salvo el que se va a ganar esta gente, que el primer premio Nobel que van a dar por acabarlo todo. En desgobernabilidad, por decirlo así, para resumir tu punto. Rafael, pero ya que hablas y estás en la zona sur del país, no te voy a sacar de allí. En el oeste del Esequibo seguimos con el tema de la reclamación del Esequibo, ¿no? Yo te quiero ubicar más que el tema jurídico e histórico de que eso nos pertenece y que es nuestro, ¿no? Ahí hay un tema petrolero, no solamente petrolero, del petróleo que hay allí. Lógicamente hay otros minerales, oro, etcétera. Pero Venezuela, eso es nuestro y que vamos a... Y aquí no es un tema de cálculo político, esto es un problema de todos los venezolanos. Venezuela, eso es nuestro. Y hay como demostrarlo y llevarlo al mejor término de que realmente se nos sea reconocido
¿no? De justicia, de manera histórica. Ese es un tema que tenemos 10 meses para eso, independientemente de que el régimen primero con el innombrable Hugo Chávez y luego con este personaje, hayan manejado eso de la peor manera, pero sin embargo, esto es un problema de todos los venezolanos, sin excepción. Por eso que repito, sin cálculo político. Pero yo no me quiero meter en eso, si yo quisiera ver de tu apreciación, porque yo le preguntaba aquí mismo la semana pasada al doctor Humberto Calderón Berti sobre el tema, porque mucha gente habla de que la ExxonMobil está no solamente explorando en la zona de reclamación, sino que está inclusive extrayendo petróleo. Él me negó totalmente que eso exista, que eso esté sucediendo. Yo quiero ver tu opinión, porque tengo entendido, y yo soy ingeniero industrial, no soy petrolero, ¿no? Pero según tengo entendido, es que es aguas en la plataforma continental, es que está explotando el ExxonMobil de cara de la misma Guyana hacia Surinam, es lo que tengo entendido, ¿no? ¿Qué me puedes decirnos a los venezolanos sobre esa materia y esa área? Eso es cierto, eso es cierto. La Guyana viene dando concesiones. La última concesión que dio fue, por cierto, en noviembre, a finales de noviembre, y se la dio a la Chevron, a la empresa norteamericana que ahorita está produciendo petróleo escasamente 85,000 barriles. 85,000 barriles, no pasará de 120 este año máximo, porque ellos no están interesados en invertir tanta plata en Venezuela. Están interesados en invertir modestamente lo poco que deben de invertir para sacar de allí también una producción modesta para ellos mismos autopagarse. Porque valga decir que allí, de lo que está produciendo Chevron ahorita en Venezuela, no cobramos ni regalías, que es lo que tú pagas como empresa a boca de pozo por cada barril que me saque de allí. No cobramos impuestos sobre la renta, ni cobramos tampoco dividendos, o sea, ganancias. Todo va a las arcas de Chevron, que va a amortiguar la deuda que tenemos con Chevron, que sobrepasa los 3.600 millones de dólares. Allí no, bueno, lo único que gastan ellos en Venezuela, por supuesto, el personal que están utilizando para los pozos, qué sé yo, y bueno, la mano de obra. Por eso es que ellos reciben dólares, entonces tienen que cambiar el Banco Central de Venezuela, recibir bolívares para poder pagarle a sus empleados acá, pues a sus empleados de planta, por decirlo así, pues tanto en los yacimientos como en la oficina que tienen ahí en el centro comercial San Ignacio, pues. Eso lo pagan en bolívares, luego, pues. Pero entonces están en la necesidad de venderle dólares, pero escasamente los dólares que se necesitan para eso, para soportar la nómina. Pero lo que te quiero decir es que a Chevron le dio Guyana en noviembre, creo que el 25, 26 de noviembre, le entregó una concesión de explotación de todo el campo petrolero que hay. Eso, desde luego, es lo que llamamos, va a ser producción costa afuera. Pero costa adentro también hay menos cantidad en costa adentro que costa afuera. El total del yacimiento que hay allí hasta ahora sobrepasa ligeramente los 15,000 millones de barriles. Eso es 2 veces lo que tiene en estos momentos Colombia, reserva probada. Solo en Guyana. Y le ha entregado a la ConocoPhillips, la ConocoPhillips, a la última, pues, a Chevron. Allí se metió también Repsol de España. Se está metiendo, quiere meterse Eni, pero no le han dado todavía la concesión. Se metió la Shell y la British Petroleum. Allí están explotando, están sacando. ¿Cómo que no están sacando? Están sacando. Le digo porque yo tengo un amigo venezolano desde Inglaterra, los estudios míos universitarios. Cuando yo estaba haciendo ciencia política, él empezó a estudiar geología petrolera. Y bueno, pero estudiamos los dos el primer año, que fue inglés, y nos hicimos amistad de por vida. Y él está trabajando con una empresa que no puedo nombrarla, por supuesto, porque él me dio el nombre y es donde él trabaja. Y esa empresa, un segundo, esa empresa está explotando ahorita petróleo. Yo no creo que todas las concesiones en este momento estén, pero ya estén en la producción, en la etapa de producción, pero sí están en la precisión de la exploración, cuál es el yacimiento, y como es costa afuera, tanto entiendo yo
por lo que me dicen los técnicos, los verdaderos expertos petroleros me dicen que es más difícil ubicar el yacimiento costa afuera que costa adentro, ¿no? Pero sí, la ConocoPhillips ya está produciendo timoradamente pocos barriles, pero está produciendo. Y los demás están, por supuesto, montando las plataformas y demás, qué sé yo. Ellos deben estar, por lo menos de las 5 concesiones, 2, 3 deben estar operando ya para el último trimestre de este año. El hecho es que parte de esos yacimientos le corresponde a Venezuela. Entonces, por lo menos el área que corresponde, que es la zona de litigio, es decir, los yacimientos en común que tenemos, eso no debe explotarlo Guyana sin el consentimiento de nosotros. Eso es, en cualquier parte del mundo hay yacimientos o campos petroleros compartidos. Uno, por ejemplo, patético que hay en estos momentos, y es un problema entre comillas, por supuesto, los pesos ya está solventado. Es un yacimiento que se encontró entre las fronteras de Kuwait y Arabia Saudita. Y mire que son ricos allí en eso. Y entonces, bueno, ahí se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay que explotarlo. Bueno, mira, ¿cuánto se sacó ahí hoy? 3 barriles. Bueno, un barril y medio para allá, un barril y medio para acá. Y lo mismo en cuanto a moléculas de gas, etcétera, etcétera. Pero nosotros, los Guyana no nos ha consultado a nosotros eso y PDVSA no se ha ocupado de eso. Bueno, la dirigencia PDVSA se ha ocupado lo que sabemos últimamente, a saquear la industria petrolera y a llevarse los dineros, qué sé yo, pero no están interesados o no se han ocupado, no han tenido tiempo de ocuparse en relación a la cuestión de Guyana. Entonces, yo vi la entrevista que le hiciste a Humberto Calderón Berti, muy buena, muy interesante. Yo con Humberto he venido teniendo, a pesar de nuestras discrepancias de hace 30, 40 años, he venido teniendo coincidencias en los últimos años, pues, que hemos estado hablando. Humberto es un hombre, pues, por supuesto, muy conocedor del petróleo, es una persona que tiene autoridad en ese sentido. Yo no tengo, como petrolero, incluso no tengo ningún problema en reconocérselo. Un hombre que hizo una gestión muy interesante al frente del Ministerio de Petróleo, cuando fue ministro de Petróleo, de Minas y Hidrocarburos del gobierno de Luis Herrera, fue presidente de la OPEP durante 2 años diferentes, fue presidente de PDVSA, fue canciller, entonces, y nosotros hemos venido cultivando la amistad tremenda, y yo diría que hemos venido haciendo amistad partiendo del disenso que hemos encontrado entre nosotros dos, y hoy coincidimos bastante en el tema de los hidrocarburos. Rafael, ya para ahora despedir ya, porque el tiempo se nos está yendo volando, ¿no? Quisiera en estos minutos finales, estos 3 minutos finales, 2 minutos finales, yo emplazarte a algo importantísimo a ello. Tenemos los venezolanos, podemos tener los venezolanos la fe, la confianza, la esperanza, que una vez que liberemos la patria, como yo la llamo, ¿verdad? Que salgamos de esto. Sobre todo el mensaje, no solamente a los que estamos aquí, a los que están fuera inclusive, de que vamos a tener esa Venezuela que tanto soñamos y que podamos dejarle a Venezuela para esta y las nuevas generaciones su futuro no comprometido, Rafael, y tu mensaje final para ellos. Sí, como no, yo sí creo que yo soy soñador también. Nadie me quita a mí, por supuesto, las esperanzas y las ilusiones que uno tiene, que dicen que son las últimas que se pierden. Y yo tengo mucha fe de que el país vamos a recuperarlo. La nación vamos a reconstruirla. La república vamos a rehacerla y que todos acudiremos, como dirían en tiempos épicos, todos acudiremos al sonar del clarín de la patria, en ese sentido. Pero que se sepa que es en base al petróleo que vamos a reconstruir Venezuela. Aquí no hay ningún otro elemento, factor, ni sector, ni rubro de donde reconstruir el país que no sea de petróleo. Y desde luego, de la mano de la experiencia, que no se olviden los politiqueros de oficio y sin oficio. Si no hay experiencia ahí para poder ayudar a levantar esto, el fracaso será inminente inclusive. Gracias, Rafael. Eso es cierto, eso es cierto. La experiencia y la madurez aquí marcan pauta. Claro. Gracias, Rafael.
Que Dios te bendiga. Gracias, José. Como siempre le digo a mis queridos connacionales, recuerden que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Justicia y libertad, Venezuela. Vamos a ello, pero queremos contar contigo, porque serías el elemento fundamental para poder realmente cambiar la historia. Esta historia gris, triste, pero que pudiera también ser la florescente, la alegre, la que todos estamos esperando y soñando. No dejes de soñar. Hay que alcanzar el sueño definitivamente. Sé más hombre, sé más humano, sé más ciudadano. Ama esta patria de forma integral y leal a ella. Hasta la próxima entrega y hasta otro próximo programa. Gracias, muy amable, José, muy gentil.